¿qué pasaba por la mente de Emiliano para darte cuenta de que esto podría ser algo para bien? Es que curiosamente mi primera reacción es la típica reacción del ser humano, evadir. Ujú. Simplemente negué la situación, no la confronté, yo dije no pasa nada y yo actué como si nada, ¿no? Ya empecé a leer libros de cómo ser un emprendedor, iniciar ahí ciertos negocios. La verdad es que nunca lo confronté, Ujú. simplemente lo evadí. Pero conforme iba pasando el tiempo, toda esa emoción que ya estaba ahí acumulada empezó a actuar. ¿Cómo fue? Porque el proyecto que yo iniciaba, proyecto que fracasaba. Proyecto que yo iniciaba, proyecto que fracasaba. Entonces, de alguna manera se inició una espiral negativa emocionalmente y que empezó a impactar en todas las áreas de mi vida. Y te puedo decir que literalmente toqué fondo, de tal manera que llegué a estar en un estado de depresión que de verdad no se lo deseo a nadie. Pero, ¿en qué momento decidiste confrontarlo? Porque hasta ese momento no lo habías hecho. Hasta ese momento decías, estoy evadiendo. Y en parte siento que no te dabas cuenta que estabas evadiendo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue ese punto que te dio la luz, la fuerza necesaria? Lo que pasa es que los proyectos que yo iniciaba no funcionaban, el dinero que tenía en la cuenta de banco, toda se me fue y empecé a tener problemas económicos. Ujú. Literalmente empecé a vender todos mis objetos, llegué al punto donde me quedé absolutamente, literalmente sin nada. Vendí mi automóvil y de hecho en ese entonces mi mamá vivía conmigo. Y había días en donde literalmente no teníamos ni para comer. Entonces digamos que la vida de alguna manera pues me fue confrontando hasta llegar al punto donde yo tuve que aceptar y reconocer que realmente el problema era yo. Y cuando viene ya ese punto de quiebre sobre todo tan fuerte, cuando experimenté la pérdida más fuerte, que fue la pérdida de mi madre. Porque incluso mi madre, debido a toda la situación que estuvimos viviendo y a otras ciertas circunstancias, ella también cayó en un estado de depresión. O sea, fue algo verdaderamente angustiante porque estábamos los dos en un estado depresivo y no hallábamos la manera de salir. Y debido a esta depresión, pues mi mamá enferma de un cáncer y en tan solo 2 semanas partió. Y ese yo creo que fue un parteaguas verdaderamente en mi vida. ¿Y qué fue lo primero que... Platícanos de tu primer proyecto exitoso. Bueno, que dio frutos. Fíjate que yo cuando ya estaba en esta situación empecé una búsqueda de respuestas de realmente, porque yo no comprendía, ¿no? O sea, por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo cuando según yo me consideraba una buena persona, muy trabajador. Entonces yo estaba buscando respuestas y bien dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Es cuando empiezo a leer algunos libros, empiezo a ver algunos videos en internet, luego me invitan a participar en un taller con un mentor de los Estados Unidos y ese taller a mí me abrió los ojos. Me di cuenta realmente que yo tenía la posibilidad de revertir toda esta situación. Y fue muy curioso porque yo estaba tan mal que yo llegó un momento donde le dije a Dios, ayúdame, ayúdame a encontrar una salida y si tú me ayudas, yo me comprometo a ayudarle a las personas que se encuentren en situaciones similares. Y de ahí comenzó, ¿no? Este interés por el coaching, empecé a tomar algunos cursos y ya poco a poco como que iba teniendo claro cuál era mi misión. Pero a raíz de que fallece mi madre, imagínate, fue un golpe muy duro, ¿no? O sea, muchas pérdidas desde mi identidad, mi actividad que me apasionaba, todo lo material, la pérdida de mi mamá. Evidentemente había un dolor muy grande y la única manera en que yo podía sanar ese dolor es dándole un sentido, un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Precisamente enfocarme sobre todo en personas que estén enfrentando situaciones de depresión, de ansiedad, que se encuentren en una situación desesperada. Entonces, de tal manera que cada persona que yo tengo la oportunidad de ayudar, cada mujer que yo tengo oportunidad de ayudar, es como si ayudara a mi mamá. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo a sanar ese dolor. Y desde ahí se convirtió en un propósito y una misión de vida. Cuando estabas platicando hace unos minutos de que tú pensabas que eras una persona buena,
Ujú. ¿A qué te refieres? ¿Cómo eras antes de todo esto? Es que el concepto de bueno o malo es algo muy subjetivo. Ujú. Entonces yo creía que era una buena persona porque no hacía, entre comillas, mal a nadie, porque me gustaba ayudar, porque pues daba bien mis clases. Sí. Pero ya después me di cuenta que me había vuelto una persona muy soberbia. Entonces más bien me di cuenta que no era la persona que correspondía a una realidad de felicidad, de prosperidad, de amor. Vaya, si yo tuve de alguna manera tantas pérdidas, no es porque fuera una mala persona, sino porque no era la persona que correspondiera a ese tipo de realidad. Por eso hago esta diferenciación de yo creí que era buena porque pensé que era suficiente. Y la realidad es que no. Y es un concepto muy subjetivo. Estamos hablando de que tenías una vida, podríamos llamarla exitosa, llena de privilegios, llena de cosas que mucha gente solo sueña, como viajes, conocer gente importante, dar clases a hijos de gente importante. Y luego de repente no tienes nada. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Esto es una lección de vida? ¿Es un camino que tenías que recorrer, Emiliano? ¿Crees que en cierta manera lo tenías merecido? ¿O crees que es simplemente un sendero que te lleva a algo mejor? Mira, yo no lo veo como una especie de castigo como tal, sino lo veo como una consecuencia de mis acciones. Ujú. Eh, Algo que he aprendido en todo este proceso es que nosotros no hemos aprendido a enfrentar o a resolver las situaciones complicadas de nuestra vida. No hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, sino que hemos aprendido simplemente a evadir o a maquillar. Y de alguna manera ese éxito, esos viajes, esa vida tan bonita, me di cuenta que lo único que estaba haciendo era evadir situaciones que yo no había resuelto, experiencias de vida emocionales que yo no quería confrontar. Y todas estas experiencias se quedan almacenadas en tu interior, emocionalmente, es como energía que tienes estancada. Entonces, yo lo veo como una enseñanza de vida en el sentido de que hay ciertas leyes universales, hay ciertos principios que rigen nuestra naturaleza humana y que cuando vas en contra de ellos, evidentemente vas a tener una consecuencia. Entonces, para mí la enseñanza más grande es, hey, Emiliano, estás yendo en contra de tu propia naturaleza humana, estás yendo en contra de principios, leyes universales, y esto es lo que te trae como consecuencia. Me acabas de decir algo clave. De las personas que están evadiendo, como tú lo hacías, como tal vez yo lo estoy haciendo y no nos hemos dado cuenta. Uh-huh. Y hay un sinfín, o yo creo, más de las que pensamos en el mundo que están viviendo por algo así. Y que disfrazamos la realidad. Podríamos decir que maquillamos nuestra realidad con el programa de Netflix que vemos luego de nuestro trabajo aburrido. O que estamos disfrazándolo con las vacaciones de Semana Santa que nos aventamos luego de un año sin salir para nada de nuestra ciudad. Y vivimos unos pequeños minutos o unos pequeños días de felicidad a cambio de toda una vida de estrés. Me imagino que te has encontrado muchísimas personas a lo largo de esta carrera que lo viven así y que gracias a ti, pues, gracias a tus conferencias, a tus temas desarrollados, logran darse cuenta de eso. ¿Qué tan difícil para esas personas es darse cuenta de esa realidad? Te puedo decir que esa es la parte más complicada. Sí. El reconocimiento y la aceptación. De hecho, si hablamos de lo que es la transformación humana y el desarrollo de tu potencial humano, el primer paso es el reconocimiento, es la aceptación. Mientras uno no reconozca que está mal, no hay manera de poder hacer algo o de poder ayudarle. Y la gente está evadiendo. Tú acabas de mencionar algo muy importante. Buscamos esos momentos de felicidad, de placer momentáneos. Es lo que el doctor Martin Seligman ha denominado como atajos de felicidad. Uh-huh. Como no sabemos cómo enfrentar y resolver y gestionar las emociones de tanto estrés, entonces simplemente buscamos la manera de maquillarlo, evadirlo, a través de esos atajos de felicidad. Como puede ser estar metido en una consola de videojuegos, en las redes sociales, como puede ser el alcohol, las compras compulsivas. Y esos atajos de felicidad, tarde que temprano, van a provocar
un cierto nivel de adicción. Placebos. Exactamente. Por eso de repente el celular ya no va a ser suficiente, de repente va a ser el cigarro, va a ser el alcohol, de repente nos va a llevar a escalar más y más esta necesidad. Comienza en que nosotros nos estamos volviendo adictos a la información. Información, mucha información, mucha información.